Nadie en aquel pueblo la valoró. La llamaron inútil. La trataron como si no mereciera nada. Pero el hombre que todos temían fue el único que la miró como si lo mereciera todo. Había un pueblo en la frontera que se llamaba San Cipriano del Vado, un lugar pequeño, polvoriento, donde el sol caía tan fuerte sobre la tierra seca que parecía castigar a los que vivían allí. Las calles no estaban pavimentadas. Las tablas de madera de las casas crujían con el viento. Y sin embargo, para muchos, aquel rincón del mundo era todo lo que conocían. Era su hogar. Rosa Inés Villanueva había nacido allí, en ese mismo polvo, en esa misma sequía. Su madre la trajo al mundo en una habitación pequeña al fondo de una casa que no tenía ventanas hacia el sur, porque el sur traía el viento caliente. Y desde que Rosa abrió los ojos, el mundo ya le había marcado el lugar que le correspondía, el último, el más olvidado. Ella creció siendo la hija de una lavandera, una mujer callada, que llevaba el peso del trabajo en las manos y la dignidad en la mirada. Su madre le enseñó dos cosas antes de partir de este mundo demasiado pronto: que el trabajo honesto nunca avergüenza a nadie, y que la bondad es el único tesoro que nadie puede quitarle a una persona. Rosa guardó esas dos enseñanzas en algún lugar profundo del pecho, allí donde nadie más podía tocarlas. Pero el pueblo de San Cipriano no era un lugar que valorara ni el trabajo honesto ni la bondad silenciosa. El pueblo valoraba otras cosas. Valoraba los apellidos con historia, valoraba las tierras escrituradas, valoraba las alianzas entre familias de dinero y las faldas almidonadas que lucían las hijas de los hacendados los domingos por la mañana frente a la iglesia. Rosa no tenía nada de eso. A sus 34 años, era viuda de un hombre al que apenas conoció bien, porque él murió de una fiebre apenas 2 años después de casarse. No dejó tierras, no dejó nombre, no dejó nada más que una deuda con el almacén general y una cabaña que se llenaba de agua cuando llovía, que en ese pueblo era pocas veces al año. Rosa remendaba ropa ajena, cosía uniformes para los niños de otras familias, y a veces llevaba pan al mercado cuando le sobraban unos centavos para la harina. Así sobrevivía. Así, en silencio, día tras día. Las mujeres del pueblo la miraban de reojo, no con compasión, con ese tipo de lástima mezclada con desprecio que hace más daño que las palabras directas, porque nunca se puede señalar con el dedo. Murmuraban que Rosa no era suficiente para nada ni para nadie, que su primer esposo la había elegido por desesperación y que Dios mismo le había dado una segunda oportunidad al llevárselo pronto. Cosas crueles que se decían en voz baja, pero con la suficiente claridad para que Rosa las escuchara cuando pasaba cerca. Ella no respondía. Apretaba la canasta contra el costado, mantenía la mirada al frente y seguía caminando. Entre todos los que habitaban San Cipriano, había un hombre cuya sombra cubría el pueblo entero, aunque él no estuviera presente. Don Aurelio Campos, dueño de las tierras más fértiles del valle, prestamista de la mitad de los comerciantes de la zona, y padrino político del alcalde que ponían y quitaban según su conveniencia. Don Aurelio no era un hombre que gritara. No necesitaba hacerlo. Le bastaba con bajar un poco la voz y entrecerrar los ojos para que cualquiera entendiera que era mejor ceder que resistir. Usaba siempre un sombrero de copa negra, traje oscuro, y llevaba un reloj de oro colgado del chaleco, que consultaba con frecuencia como si el tiempo le perteneciera también a él. Era viudo, sin hijos propios, y administraba sus negocios con la frialdad de quien nunca aprendió a distinguir entre una persona y una mercancía. Rosa había trabajado para él 2 veces. La primera, cosiendo unas cortinas para la casa grande. La segunda, bordando los manteles de una cena que don Aurelio ofreció para los comerciantes del condado. Ambas veces, él le pagó lo justo, ni un centavo más. Y la segunda vez, al entregarle el trabajo, él la observó de arriba abajo con una expresión que no era admiración, sino evaluación, como se mira un objeto antes de decidir si sirve o no sirve. Luego dijo, sin mirarla a los ojos: «Está bien, puedes irte». Rosa se fue, y no volvió a buscar trabajo en esa casa. Lo que nadie en el pueblo sabía, porque Rosa no se lo había contado a nadie, era que aquella mujer callada y de manos ásperas guardaba algo que ninguno de ellos tenía: una inteligencia serena,
una capacidad de observación extraordinaria y una paciencia que solo desarrollan las personas que han aprendido a sobrevivir sin hacer ruido. Rosa leía. Leía todo lo que caía en sus manos. Libros viejos que encontraba en el mercado, cartas que le pedían que transcribiera a los vecinos analfabetos, avisos del periódico que llegaba atrasado desde la ciudad. Conocía más de lo que mostraba y entendía más de lo que hablaba, pero el mundo de San Cipriano no tenía categoría para una mujer como ella. No encajaba en ningún molde conocido, no era rica ni conectada socialmente. No era joven ni especialmente llamativa según los cánones estrechos de ese tiempo. Y esa imposibilidad de clasificarla con facilidad era, paradójicamente, lo que más incomodaba a los demás. La única persona que la trataba con genuina calidez era doña Remedios, una anciana de cabello completamente blanco que vivía al final de la calle del mercado. Remedios había sido partera, curandera de hierbas y confidente de medio pueblo durante décadas. Tenía 80 años y los ojos más alertas que Rosa hubiera conocido. Cada vez que Rosa pasaba por su puerta, la anciana la llamaba adentro, le ofrecía una taza de algo caliente y la escuchaba con esa atención total que muy pocos seres humanos son capaces de dar. «No te encorves, niña», le decía Remedios con frecuencia, tocándole suavemente la espalda. Los que cargan vergüenza ajena no deberían cargarla en los hombros propios. Rosa sonreía. Y por un momento, dentro de esa casa pequeña y perfumada de menta seca, sentía que existía de verdad. Pero esa mañana de octubre, la mañana que cambiaría cada cosa en la vida de Rosa Inés Villanueva, comenzó igual que todas las demás. Con el sol entrando por las rendijas de la cabaña, con el ruido de las gallinas en el patio del vecino, y con Rosa amasando el pan sobre la mesa de madera, pensando en cuánto le faltaba para terminar de pagar la deuda del almacén. No escuchó los pasos acercarse. No vio la sombra bajo el umbral, hasta que la voz de don Aurelio Campos resonó en el marco de la puerta con esa calma que a él le servía de autoridad. «Rosa Inés, necesito hablar contigo». Ella levantó la mirada. Tenía las manos cubiertas de harina. Y en ese instante preciso, sin saber por qué, sintió que algo en el aire se había movido. Algo que no se podía nombrar, pero que se sentía en el pecho como cuando cambia el viento antes de una tormenta. «Adelante», dijo. Porque eso era lo que se decía. Eso, porque no había otra respuesta que diera una mujer sola frente al hombre más poderoso del pueblo. Don Aurelio entró. Miró alrededor con ese gesto suyo de inventariar lo que ve. Se quitó el sombrero. Y sin ningún preámbulo, sin ninguna consideración por el peso de lo que estaba a punto de decir, le explicó por qué había venido. Había un acuerdo que él había tomado sin consultarle a nadie, porque en su mundo los acuerdos no requerían el consentimiento de quienes los afectaban. Un acuerdo con el jefe de un grupo apache que acampaba al norte del valle, a quienes él había prometido paz a cambio de que dejaran libre el paso de sus ganados por las tierras altas. Y parte de ese acuerdo, según explicó con voz plana y ojos fríos, era entregar una mujer del pueblo como señal de buena fe, una mujer que no le hiciera falta a nadie, una mujer de quien el pueblo pudiera prescindir sin que nadie protestara demasiado. Rosa no dijo nada durante un momento largo, muy largo, solo escuchó, porque a veces las palabras necesitan asentarse antes de que uno pueda entender del todo lo que significan. Y cuando las entendió, no lloró, no le suplicó, simplemente lo miró a los ojos con una calma que lo desconcertó más de lo que él esperaba. Y dijo, muy despacio, «¿Y si yo no quiero?» Don Aurelio volvió a ponerse el sombrero. «No te estoy preguntando lo que quieres, Rosa Inés. Te estoy informando lo que va a pasar». Salió. La puerta crujió al cerrarse, y Rosa se quedó sola, con las manos blancas de harina, y el corazón latiendo con una fuerza extraña. No de miedo, de algo que todavía no tenía nombre, algo que empezaría a entender muy pronto. El día señalado llegó con un cielo color cobre, que pesaba sobre San Cipriano como una advertencia. El pueblo entero estaba en la plaza, hombres con sombreros inclinados, mujeres con los brazos cruzados, niños que espiaban entre las piernas de los adultos sin entender del todo qué era lo que estaban a punto de presenciar. Había una mezcla extraña en el ambiente, esa tensión silenciosa que se forma
cuando la gente sabe que está asistiendo a algo que no debería estar bien, pero que nadie tiene el valor de cuestionar en voz alta. Rosa llegó caminando sola. Llevaba su vestido más limpio, el rojo oscuro que su madre le había dejado, y que ella guardaba para los días en que necesitaba recordar de dónde venía. Se había peinado el cabello con cuidado. No se había maquillado, porque no tenía. Pero llevaba la espalda recta y los ojos secos, porque había tomado una decisión la noche anterior mientras miraba el techo de su cabaña. Si iba a caminar hacia lo desconocido, lo haría con dignidad, sin dar a nadie el placer de verla temblar. Don Aurelio la esperaba en el centro de la plaza, junto a otros 3 hombres del pueblo que actuaban como testigos de un acuerdo que nadie había firmado en papel. Cuando Rosa se acercó, él la tomó del brazo con esa firmeza que no es cariño sino posesión, y la colocó frente a él como si fuera un objeto que estuviera presentando en exhibición. El murmuro del pueblo bajó hasta el silencio. Y entonces lo vieron. Takoda llegó desde el extremo norte de la plaza, caminando despacio pero con una presencia que llenaba el espacio antes de que él lo cruzara. Era alto, de espaldas anchas, con el cabello negro recogido en 2 trenzas largas que caían sobre su pecho. Llevaba un pectoral de hueso y turquesa, pantalones de cuero con flecos, y una sola pluma oscura atada al cabello. No llevaba armas visibles. No las necesitaba. Su manera de caminar decía más que cualquier cosa que pudiera cargar. El pueblo lo miraba con esa mezcla de fascinación y aprensión que la gente siente frente a lo que no comprende. Algunos retrocedieron un paso. Los niños fueron jalados hacia atrás por sus madres. Pero Takoda no miraba a ninguno de ellos. Miraba a Rosa, y Rosa lo miraba a él. No con miedo. Con la misma intensidad silenciosa con que él la observaba. Como si los dos estuvieran calibrando algo que todavía no se podía nombrar. Don Aurelio soltó el brazo de Rosa y se adelantó hacia Takoda con esa confianza suya de hombre acostumbrado a hacer negocios. Habló en un español pausado, señalando a Rosa con un gesto que helaba la sangre. Ella es la mujer que acordamos, como prometí. El pueblo contuvo la respiración. Takoda no respondió de inmediato. Dejó pasar varios segundos que se sintieron como minutos. Luego bajó la vista hacia Rosa. La recorrió despacio, no con el gesto evaluador de don Aurelio, sino con algo diferente, con atención real, como si estuviera leyendo algo que los demás no habían sabido ver. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Dio un paso hacia atrás, solo uno, y habló en un español lento, construido con cuidado, como quien ha aprendido el idioma por necesidad, pero lo usa con precisión deliberada. Esta mujer no llegó aquí por su voluntad. El silencio se volvió de piedra. Don Aurelio frunció el ceño. Así fue acordado. Ella no es parte de ningún acuerdo que ella misma haya aceptado. La voz de Takoda no subió de tono. No fue necesario. Simplemente se volvió más firme, como la tierra cuando uno pisa con certeza. En mi pueblo nadie entrega a una mujer como si fuera ganado. Y no recibiremos aquí lo que nosotros mismos no haríamos. Algo se partió en el aire de la plaza. Un hilo invisible de expectativa que todos habían estado sosteniendo sin saberlo. Rosa sintió que el pecho se le abría. No de alivio todavía, de algo más hondo. De esa emoción que nace cuando alguien dice en voz alta lo que tú siempre supiste que era verdad, pero que nadie más se había atrevido a pronunciar. Doña Remedios, que observaba desde el borde de la multitud con los brazos cruzados sobre el pecho, bajó la cabeza en silencio, y en sus labios cruzó algo que quizá era una oración, quizá era gratitud. Don Aurelio endureció la mandíbula. Sus ojos se volvieron pequeños. Teníamos un trato. El trato fue de paz, no de esto. Takoda señaló la plaza, las miradas, la escena entera con un gesto breve y claro. Si quieres paz entre tu pueblo y el mío, esa paz no puede nacer de una injusticia. Lo que nace torcido, torcido crece. Varios en la multitud se miraron entre sí. Nadie habló. Pero algo había cambiado en el peso del aire. Takoda se volvió hacia Rosa. La miró directamente a los ojos por primera vez. Y en esa mirada no había ni condescendencia ni lástima. Había reconocimiento. Eso que se siente cuando alguien te ve de verdad. Sin adornos, sin filtros, sin lo que la gente ha dicho que eres. Tú puedes quedarte o irte, le dijo en voz baja, solo para ella.
Eso es tuyo para decidir. Rosa no respondió con palabras, pero erguió un poco más la espalda, y eso fue suficiente. Don Aurelio apretó el sombrero entre las manos, giró sobre sus talones y comenzó a caminar de regreso hacia la sombra de la taberna. Nadie lo siguió. Nadie aplaudió tampoco. Pero todos lo vieron irse. Y eso, en un pueblo donde él siempre había tenido la última palabra, era en sí mismo una forma de respuesta. Rosa Inés Villanueva se quedó de pie en el centro de aquella plaza, bajo ese cielo color cobre, con el vestido rojo de su madre y la espalda más recta que nunca. Y por primera vez en muchos años, nadie en San Cipriano pudo decir que era invisible. Lo que pasó aquella tarde en la plaza de San Cipriano no fue olvidado al día siguiente. Ese tipo de momentos no se olvidan. Se quedan pegados en la memoria de un pueblo como el polvo se queda pegado en las paredes de adobe. Sin que nadie lo invite, sin que nadie lo limpie, ahí nomás, recordándole a todos que estuvo. La gente habló. Claro que habló. En el mostrador del almacén, en los portales de las casas, en los corredores de la iglesia antes de la misa del domingo. Algunos decían que don Aurelio había sido humillado frente a todos. Otros, los más prudentes, preferían no opinar demasiado porque él seguía siendo el hombre más poderoso del valle, y la memoria de los poderosos es larga y selectiva. Pero lo que nadie podía negar, ni siquiera los que más lo intentaron, era que aquel apache había dicho en voz alta lo que muchos sabían en silencio y nadie se había atrevido a pronunciar. Rosa lo sabía. Y eso pesaba. No era gratitud lo que sentía, aunque gratitud también había. Era algo más complicado, más difícil de sostener. La conciencia de que alguien la había visto. No la versión reducida de ella que el pueblo se había acostumbrado a reconocer, sino algo más cercano a la verdad de lo que era. Y cuando una persona que ha pasado años siendo invisible de repente es vista, el primer instinto no es siempre el alivio. A veces es el miedo. Porque lo que es visto también puede ser juzgado, también puede ser perdido. Los días que siguieron transcurrieron con una calma extraña. Don Aurelio no se apareció por la cabaña, no mandó recados, no habló de Rosa en público, que era su manera de hacer entender que el asunto estaba cerrado según sus propios términos. Pero el pueblo notó que él ya no la ignoraba con la misma comodidad de antes. Ahora la ignoraba con esfuerzo, y eso era diferente. Tacoda, por su parte, no se había ido. El campamento apache seguía instalado al norte del valle, entre los álamos secos y el cauce del río que en octubre ya casi no llevaba agua. Rosa lo supo por doña Remedios, que lo supo por el herrero, que lo supo porque uno de los jóvenes del campamento había bajado a intercambiar pieles por herramientas 2 días después de la escena en la plaza. El pueblo los dejó pasar. Nadie los confrontó. Quizá porque recordaban las palabras de Tacoda. Quizá porque, en el fondo, sentían algo parecido al respeto, aunque no supieran llamarlo así. Fue Remedios quien empujó a Rosa a ir. «No te estoy diciendo que vayas a agradecer», aclaró la anciana, mirándola por encima de su taza de té de manzanilla. «Te estoy diciendo que hay cosas que se cierran solo cuando uno las enfrenta de frente. Y hay personas que aparecen en nuestra vida por una razón que todavía no entendemos, pero que vamos a entender si no le huimos». Rosa pasó esa noche pensando. No durmió bien. Miraba el techo y escuchaba el viento y pensaba en la mirada de Tacoda en la plaza. En esa calma suya que no era indiferencia, sino algo más parecido a la raíz de un árbol viejo, profunda, firme, sin necesidad de demostrar nada. A la mañana siguiente, antes de que el sol terminara de salir, Rosa tomó una canasta con pan recién horneado y caminó hacia el norte. El campamento era más ordenado de lo que ella imaginaba. Había varios refugios dispuestos en semicírculo, caballos atados a estacas de madera, una fogata central que todavía humeaba desde la noche anterior. Los niños fueron los primeros en verla. La observaron con curiosidad abierta, sin recelo, como solo los niños son capaces de mirar a un extraño. Una mujer mayor, de cabello entrecano trenzado, se acercó antes de que Rosa supiera qué hacer con las manos. Le dijo algo que Rosa no entendió. Luego, señaló hacia el interior del campamento. Tacoda estaba sentado sobre una roca plana, afilando una punta de flecha con una piedra pequeña. Cuando levantó la vista y la vio llegar, no se sorprendió, como si de alguna manera ya supiera que ella iba a venir.
como si hubiera algo en el mundo que los dos compartían sin haberlo acordado nunca. Rosa dejó la canasta en el suelo, frente a él. «No vine a agradecer», dijo, porque las palabras de Remedios le habían quedado grabadas. «Vine porque hay cosas que necesito entender». Takoda dejó la piedra a un lado. La miró con esa atención total que ya ella había aprendido a reconocer. Pregunta: «¿Por qué lo hiciste?». Él no respondió de inmediato. Miró hacia los álamos, hacia el cauce seco del río, hacia algún punto entre el horizonte y el silencio. Y cuando habló, lo hizo despacio, eligiendo cada palabra como quien cruza un río pisando las piedras una por una. Porque lo que vi en esa plaza no era un acuerdo entre dos pueblos. Era un hombre usando el nombre de mi gente para hacer lo que no le está permitido hacer ni con su propia gente. Y si yo hubiera aceptado eso, habría dicho que lo apruebo, y no lo apruebo. Rosa lo escuchó. Dejó que las palabras se asentaran. ¿Y si hubiera sido diferente? ¿Si hubiera sido un acuerdo real, de los dos lados? Takoda la miró directamente. Eso no habría pasado, porque yo nunca lo habría pedido. Algo en el pecho de Rosa se acomodó, como una pieza que llevaba años en el lugar equivocado, y de pronto encontraba el suyo. Esa mañana habló más que en todo el mes anterior, no de cosas importantes al principio, de la tierra, del río seco, de cómo el invierno llegaba diferente al valle que a las montañas. Takoda la escuchaba y respondía. Y cuando el sol ya estaba alto y la canasta de pan estaba vacía, Rosa se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había tenido una conversación así. Una conversación donde las dos personas presentes estaban realmente presentes. Caminó de regreso al pueblo con el mismo vestido rojo, la misma canasta vacía, el mismo polvo bajo los pies. Pero algo adentro de ella era completamente distinto. Y en el fondo de su corazón, donde guardaba las cosas que aún no tenía palabras para nombrar, supo que esa mañana no había sido el final de nada. Había sido el comienzo. Don Aurelio Campos era un hombre que no toleraba perder. No el dinero, no los contratos, y mucho menos algo tan frágil y tan poderoso como la autoridad frente a los suyos. Lo que había pasado en la plaza lo había dejado en una posición que él nunca antes había ocupado. La del hombre que cedió sin querer ceder. Y eso, para alguien como él, no era un recuerdo. Era una herida abierta que pedía cierre. Empezó a moverse en silencio, como siempre hacía cuando tramaba algo. Conversaciones cortas en el portal del salón. Visitas breves al alcalde, que le debía varios favores que ninguno de los dos mencionaba en voz alta. Una reunión discreta con los 3 comerciantes más grandes del pueblo, a quienes les recordó con delicadeza calculada quién firmaba los préstamos que mantenían sus negocios en pie. El plan que fue tomando forma no era agresivo en su superficie. Era peor que eso. Era presentable. Era el tipo de maniobra que puede describirse en términos razonables si alguien la cuestiona, pero que por dentro tiene el filo de quien sabe exactamente qué está haciendo. Lo que Aurelio quería era simple. Quería que Takoda y su gente se fueran del valle antes de que el invierno asentara. Y quería que Rosa Inés Villanueva dejara de ser alguien en quien la gente pudiera apoyarse, porque algo había cambiado en cómo el pueblo la miraba desde aquella mañana en la plaza, y eso lo incomodaba de un modo que no sabía bien cómo explicar. La primera movida llegó disfrazada de burocracia. El alcalde anunció, en un aviso pegado en la puerta del almacén, que toda persona que comerciara con los campamentos del norte debía presentar un permiso especial firmado por la alcaldía. El permiso no era imposible de obtener, simplemente requería tiempo, dinero para la tasa administrativa y una recomendación firmada por un vecino con propiedad registrada. 3 condiciones que hacían el trámite imposible para la mayoría de quienes más lo necesitaban. Rosa leyó el aviso una mañana, de pie frente al almacén, con la canasta en el brazo y el sol golpeándole la nuca. Lo leyó 2 veces, y entendió perfectamente lo que significaba, aunque el papel no lo dijera. No dijo nada. Siguió caminando. Pero esa tarde fue a casa de doña Remedios y le contó lo que había visto. La anciana escuchó sin interrumpir. Cuando Rosa terminó, Remedios se quedó un momento mirando la llama pequeña de la vela que tenía sobre la mesa. Y luego dijo algo que Rosa no esperaba. Aurelio no entiende que hay personas que se vuelven más fuertes con cada obstáculo que les ponen. Cree que te está cerrando puertas,
Pero tú y yo sabemos que las puertas cerradas solo les importan a los que no saben construir ventanas. Rosa la miró. Y en los ojos de la anciana encontró algo que hacía mucho tiempo no veía en ninguna mirada. Fe. Fe en ella. No en la versión disminuida que el pueblo había decidido ver, sino en la mujer completa que Rosa sabía que era, aunque todavía estuviera aprendiendo a habitarla. Esa noche, a la luz de la vela más pequeña de su cabaña, Rosa sacó el único cuaderno que tenía y empezó a escribir. No un diario, no una carta, algo más parecido a un plan. Nombres, fechas, deudas que ella recordaba de oídas, porque en ese pueblo las conversaciones de los poderosos siempre terminaban filtrándose por las grietas de las paredes. Datos que por sí solos no valían nada, pero que juntos y ordenados contaban una historia que alguien, en algún momento, necesitaría escuchar. No sabía todavía para qué lo estaba haciendo. Solo sabía que lo tenía que hacer. Afuera, el viento del norte empezó a bajar desde las montañas. El invierno se acercaba, y con él, sin que nadie en San Cipriano lo supiera todavía, se acercaba también el momento en que todo lo que había permanecido callado demasiado tiempo iba a encontrar por fin su voz. El cuaderno de Rosa creció despacio, como crecen las cosas que importan de verdad. Una página por noche, a veces dos, nombres escritos con letra firme, fechas que ella recordaba porque tiene esa clase de memoria que no olvida lo que le duele. Cifras que había escuchado de pasada en conversaciones que nadie creyó que ella estaba escuchando. Préstamos sin documentar. Acuerdos hechos de palabra entre don Aurelio y el alcalde. Tierras transferidas sin registro en la notaría del condado. Pequeños detalles que por separado parecían insignificantes, pero que juntos formaban un mapa de algo mucho más grande que un simple abuso de poder en un pueblo polvoriento de la frontera. Rosa no era ingenua. Sabía que ese cuaderno por sí solo no cambiaba nada. El papel no tiene voz. La verdad escrita en silencio sigue siendo un silencio. Necesitaba algo más. Necesitaba que alguien con autoridad real lo viera. Y fue entonces cuando recordó algo que doña Remedios le había mencionado semanas atrás, casi de pasada, como si fuera un dato menor. Un inspector del gobierno del condado iba a pasar por San Cipriano antes de que cerrara el año. Un hombre enviado desde la capital del territorio para revisar los registros de tierras y verificar que los acuerdos comerciales de la región estuvieran en regla. Una visita rutinaria, había dicho Remedios, de esas que los poderosos conocen de antemano y preparan con cuidado para que todo luzca impecable. Pero Rosa también sabía que las visitas rutinarias dejaban de serlo cuando alguien ponía sobre la mesa información que nadie había preparado para mostrar. Esa noche no durmió pensando en el miedo. Durmió pensando en el momento, porque había una diferencia enorme entre tenerle miedo a algo y estar lista para enfrentarlo. Y Rosa Inés Villanueva, después de todo lo que había cargado en silencio durante años, había cruzado sin darse cuenta el umbral entre las dos. Tacoda supo lo del inspector antes que Rosa. Su gente tenía maneras de conocer los movimientos del territorio que no dependían de los avisos pegados en puertas de almacenes. Cuando ella llegó al campamento aquella mañana, él ya la estaba esperando junto a la fogata, con una expresión seria, pero no cerrada, la de alguien que tiene algo importante que decir y está eligiendo con cuidado cómo decirlo. El hombre del gobierno llega en 3 días, le dijo sin preámbulo. Aurelio ya lo sabe. Esta mañana mandó a 2 de sus hombres hacia el norte, probablemente a retirar cualquier señal de que hubo acuerdos con nosotros que no están documentados. Rosa procesó eso en silencio. 3 días. El margen era corto, pero existía. Necesito hablar con ese inspector antes de que Aurelio lo haga, dijo. Tacoda la miró con esa calma suya de raíz profunda. Lo sé. Por eso te lo dije. Hubo un momento entre los dos que no necesitó palabras. Uno de esos momentos que se forman cuando 2 personas han construido, sin proponérselo, una confianza que no se compra ni se fuerza, que simplemente aparece cuando los dos han sido completamente honestos el uno con el otro. ¿Tienes lo que necesitas para hablar con él?, preguntó Tacoda. Rosa pensó en el cuaderno, en las páginas llenas de letra apretada, en cada nombre, cada fecha, cada cifra anotada con la precisión de quien sabe que no va a tener una segunda oportunidad. Sí, dijo. Creo que sí. Él asintió una sola vez.
Y luego añadió algo que ella no esperaba. Mi gente también tiene cosas que decir. Acuerdos que don Aurelio hizo con nuestro jefe anterior, usando promesas que nunca cumplió. Si el inspector del gobierno es alguien que hace su trabajo de verdad, eso también le importa. Rosa lo miró. Entendió lo que estaba ofreciendo. No solo información, respaldo. La voz de su pueblo unida a la suya. ¿Tu jefe lo permite?, preguntó. Yo soy el jefe, respondió Takoda. Y por primera vez desde que lo conocía, en su voz había algo que casi era una sonrisa. Los 3 días pasaron con una intensidad que Rosa sintió en cada hora. Reorganizó el cuaderno. Copió las partes más importantes en hojas sueltas, ordenadas por tema. Fue a ver a Remedios y le contó el plan entero. La anciana la escuchó sin interrumpir, como siempre, y al final solo dijo: «Ve, y no bajes la voz». La noche anterior a la llegada del inspector, Rosa no pudo evitar sentarse en el umbral de su cabaña y mirar las estrellas durante un rato largo. Pensó en su madre, en esas 2 enseñanzas que le había dejado. El trabajo honesto no avergüenza a nadie, y la bondad es el único tesoro que nadie puede quitarle a una persona. Y pensó que quizás su madre tenía razón en ambas, pero que había una tercera cosa que ella había aprendido por su cuenta, a fuerza de años y de silencio. Que la verdad, cuando se sostiene con paciencia suficiente, siempre encuentra el momento en que puede salir a la luz. Ese momento había llegado. El inspector del condado se llamaba Ernesto Palafox. Era un hombre de mediana edad, de lentes pequeños y expresión seria, que llegó a San Cipriano en una calesa modesta un martes por la mañana y se instaló en el único cuarto disponible de la pensión del pueblo. Don Aurelio lo recibió con cordialidad estudiada. Le ofreció una cena en la casa grande esa misma noche, le presentó al alcalde y organizó una visita guiada a sus propiedades para el día siguiente. Todo calculado, todo dispuesto para que el inspector viera exactamente lo que Aurelio quería que viera. Pero Rosa llegó primero. Se presentó en la pensión esa misma tarde, antes de que el sol terminara de bajar. Llevaba el cuaderno bajo el brazo, las hojas ordenadas en la mano, y la espalda tan recta como el día que cruzó la plaza con el vestido rojo de su madre. La dueña de la pensión la miró con extrañeza, pero Rosa le dijo con voz tranquila que tenía información importante para el señor Palafox y que era su deber como ciudadana del territorio presentársela. El inspector la recibió, quizás por protocolo, quizás porque algo en la manera en que ella habló le indicó que no era una visita que pudiera ignorar. Rosa habló durante casi 1 hora. No se aceleró, no alzó la voz, no apeló a la emoción de manera que pudiera parecer exagerada. Habló con la claridad de quien ha organizado sus pensamientos durante semanas y sabe exactamente lo que quiere decir y en qué orden decirlo. Presentó las fechas, los nombres, las cifras que no coincidían con los registros públicos, los acuerdos verbales que habían desplazado a familias de sus tierras sin documentación legal, y al final mencionó los compromisos incumplidos con el pueblo apache del norte, que el propio Takoda estaba dispuesto a confirmar si el inspector consideraba necesario escucharlo. Ernesto Palafox la escuchó sin interrumpirla. Tomó notas. Hizo 3 preguntas puntuales, técnicas, que Rosa respondió con la misma precisión con que había hablado durante todo el tiempo. Y al final se quitó los lentes, los limpió despacio con un paño y la miró con una expresión que Rosa no supo cómo clasificar en ese momento. «Señora Villanueva», dijo, «¿es consciente de que lo que me está presentando aquí podría generar consecuencias significativas para personas con mucha influencia en esta región?» «Sí», respondió Rosa sin dudar. «Por eso lo estoy presentando ante usted y no ante ellos». El inspector asintió lentamente y guardó todas las hojas en su maletín. Lo que ocurrió en los días siguientes fue silencioso, pero profundo. Ernesto Palafox no hizo anuncios públicos. No reunió al pueblo en la plaza ni pronunció discursos. Simplemente hizo su trabajo con una minuciosidad que don Aurelio no había anticipado, porque Aurelio estaba acostumbrado a que los funcionarios del gobierno llegaran a confirmar lo que él ya había preparado para mostrarles, no acabar por debajo de la superficie. Palafox revisó los registros de la notaría. Solicitó documentación que el alcalde tardó demasiado en entregar. Visitó a varias familias del pueblo, incluidas algunas que llevaban años sin tierra propia y cuyos nombres aparecían en las hojas que Rosa le había dado.
Y una mañana, cabalgó hasta el norte del valle y se reunió con Takoda durante casi 2 horas, con Rosa presente como intérprete, porque el inspector no hablaba la lengua apache, y Takoda, aunque su español era preciso, prefería que hubiera alguien de confianza para los matices. Esa mañana, sentada entre Palafox y Takoda, bajo la sombra de los álamos secos, Rosa Inés Villanueva entendió algo que no había visto llegar, que sin proponérselo, sin haberlo planeado desde el principio, se había convertido en un puente. Entre 2 mundos que no sabían cómo hablarse, entre la verdad enterrada y la autoridad que podía desenterrarla, entre el miedo colectivo de un pueblo y la posibilidad concreta de que las cosas fueran diferentes. No era un papel que nadie le había dado, era uno que ella había construido sola, con años de silencio que resultaron ser años de observación, con una inteligencia que nadie había querido reconocer, pero que había estado ahí todo el tiempo, esperando el momento correcto. Cuando regresó al pueblo esa tarde, doña Remedios la esperaba sentada frente a su puerta, como si supiera, con esa sabiduría suya de 80 años, que Rosa iba a pasar por allí. La anciana no le preguntó cómo había ido, solo la miró a los ojos, leyó lo que vio y asintió una sola vez con la cabeza, como si estuviera confirmando algo que ella había sabido mucho antes que nadie. «Siéntate», dijo Remedios. «Te voy a hacer un té». Y Rosa se sentó, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio entre 2 personas se sintió como descanso y no como soledad. Las semanas que siguieron fueron lentas en su superficie, pero cargadas por dentro. El informe de Palafox tardó en llegar, como tardan todas las cosas que importan. Pero cuando llegó, llegó con peso. Varios registros de tierras fueron auditados formalmente. El alcalde recibió una notificación oficial que lo obligaba a revisar ciertos contratos. Y don Aurelio Campos, por primera vez en la historia de San Cipriano del Vado, tuvo que comparecer ante una autoridad externa que no le debía nada y que no estaba dispuesta a aceptar explicaciones construidas sobre la marcha. Aurelio no fue encarcelado. La justicia en esos tiempos y en esos lugares no siempre llegaba tan lejos, y Rosa lo sabía, pero fue reducido. No de manera dramática ni definitiva, sino de esa manera más silenciosa y más duradera que tienen las verdades cuando finalmente salen a la luz. Perdió credibilidad. Perdió el respaldo de 2 de los comerciantes que lo habían apoyado durante años. Perdió la comodidad de moverse por el pueblo como si todo lo que veía le perteneciera. Y esa pérdida, para alguien cuyo poder había sido siempre más de imagen que de sustancia real, fue más profunda que cualquier sanción formal. El pueblo de San Cipriano no cambió de un día para otro. Los pueblos no cambian así, pero algo se acomodó. Como cuando una piedra que estaba en el lugar equivocado dentro de un zapato finalmente es retirada. Uno sigue caminando, pero diferente, con menos dolor, con más libertad de movimiento. Varias familias que habían perdido acceso a sus tierras comenzaron procesos de reclamación que antes no se habían atrevido a iniciar. El herrero del pueblo, que le debía a Aurelio más de lo que podía pagar, llegó un día a la cabaña de Rosa con un pan recién horneado, y le dijo, mirándose los pies, que quería agradecerle sin saber bien cómo. Rosa le dijo que no había nada que agradecer, que él también habría hecho lo mismo si hubiera tenido la oportunidad. El herrero levantó la vista y la miró con una expresión que Rosa recordaría mucho tiempo después. Una mezcla de vergüenza honesta y alivio genuino que vale más que cualquier discurso. Takoda se quedó en el valle hasta bien entrado el invierno. El campamento apache estableció un intercambio regular con el pueblo. Esta vez, con la documentación que el inspector había exigido como condición para que todo fuera legítimo. Los niños del campamento y los niños del pueblo empezaron a verse en la orilla del río, que para entonces ya llevaba algo de agua con las primeras lluvias del norte. No jugaban exactamente juntos todavía, pero se miraban, y mirar es siempre el primer paso. La tarde en que Takoda se acercó a la cabaña de Rosa por última vez, antes de que su gente partiera hacia los territorios del norte, el sol caía largo y dorado sobre la tierra, y todo tenía esa luz particular del atardecer de invierno que hace que las cosas parezcan más reales y más hermosas al mismo tiempo. Él no entró. Se quedó en el umbral,
igual que aquella primera mañana en que don Aurelio había aparecido en ese mismo lugar para cambiar la vida de Rosa de un modo que ninguno de los dos habría podido imaginar. ¿Vuelves?, preguntó Rosa. No como pregunta de amor, sino como pregunta de alguien que quiere saber si una historia continúa o termina aquí. Takoda la miró durante un momento. Luego miró el horizonte, ese horizonte ancho y abierto que se extendía más allá de San Cipriano, hacia tierras que él conocía y que ella todavía no. El río siempre vuelve al mismo cauce, respondió. Y en sus palabras había una promesa que no necesitaba ser explicada para ser comprendida. Rosa lo vio alejarse entre los álamos. Lo vio montar. Lo vio desaparecer hacia el norte con su gente, con esa dignidad que cargaba como parte de sí mismo, sin esfuerzo, como si nunca hubiera podido ser de otro modo. Luego entró a su cabaña. Se sentó a la mesa. Abrió el cuaderno en una página en blanco y empezó a escribir. No datos esta vez. No nombres ni fechas ni cifras. Escribió para sí misma, con la letra lenta de quien no tiene prisa porque sabe que lo que está poniendo en papel va a durar. Escribió sobre su madre y sobre las 2 enseñanzas que ella le había dado. Sobre el pueblo que la había despreciado y que ahora la miraba diferente. Sobre Remedios y su té de manzanilla y su fe inquebrantable. Sobre Takoda y la mirada que la había visto de verdad en la plaza, cuando nadie más se atrevía a mirarla. Y escribió esto, que fue lo último que puso en esa página esa noche, mientras la vela parpadeaba suave y el viento del norte cantaba afuera entre las rendijas. Que el mundo le diga a una mujer que no sirve, que no vale, que no merece, no significa que sea verdad. Significa que el mundo todavía no ha tenido el privilegio de conocerla de verdad. Cerró el cuaderno, apagó la vela y durmió, por primera vez en años, con la paz de quien sabe que ha cumplido algo importante, no para los demás, para sí misma, y eso, a veces, es la mayor victoria de todas.